Hola, mi nombre es Sixto Vélez, soy docente de la asignatura de computación y soy ingeniero de sistemas y el día de hoy vamos a revisar el tema de estructura repetitiva mientras, ¿no? Utilizando el software PCInt. Bien, antes de empezar, veamos la clasificación de los algoritmos según su estructura. Tenemos en este caso algoritmos de estructura secuencial, algoritmos de estructura selectiva y algoritmos de estructura repetitiva. Dentro de los algoritmos de estructura repetitiva vamos a ver su clasificación, ¿no? Y los comandos que utilizamos en el programa PCInt, ¿no? Vamos a utilizar el comando mientras, el comando repetir y el comando para. El comando mientras, ¿bien? El comando mientras nos permite, ¿no? Permite que un ciclo o bucle de un programa se repita mientras una expresión lógica sea verdadera. La característica principal de mientras es que este primero pregunta y después hace. Aquí podemos observar, ¿no? Dentro de su diagrama de flujo, ¿okay? Que lo primero que hace es evaluar una expresión lógica, ¿no? Tenemos ahí un símbolo de decisión, aquí, ¿no? Y aquí se evalúa una expresión lógica. Si esa expresión lógica es verdadera, empiezan las instrucciones que están dentro del ciclo. Si esta expresión lógica es falsa, finaliza el ciclo, ¿no? Lo podemos observar en este caso en un diagrama de flujo también. Pero antes veamos la sintaxis dentro del programa PCInt, ¿no? Acá tenemos el programa, una captura del programa PCInt y podemos observar en este caso la sintaxis de esa estructura, ¿no? Tenemos acá mientras se evalúa una expresión lógica, si esa expresión lógica es verdadera, empieza la secuencia de acciones, ¿no? Y así sucesivamente, mientras esta expresión lógica, ¿no? sea verdadera, se va a repetir las instrucciones que están dentro del ciclo, ¿no? Hasta que ésta sea falsa. Si es falso, entonces, ¿qué hace en este caso? Finaliza, ¿no? Finaliza el ciclo. Acá podemos ver el diagrama de flujo, ¿no? de la estructura mientras. Lo que hace entonces es, acá llega una instrucción, ¿no? Se evalúa una expresión lógica, ¿no? Si esta expresión lógica es verdadera, empieza la secuencia de acciones. Nuevamente empieza el ciclo, ¿no? Hasta que esta expresión lógica sea falsa, ¿no? Si es falsa esta expresión lógica, termina el ciclo. Vamos a ver el desarrollo de un ejemplo para explicar, ¿no? con mayor detalle la estructura repetitiva mientras, ¿no? Tenemos acá un ejemplo. Nos piden, ¿no es cierto?, un algoritmo que al ingresar 5 números enteros determine la suma y el promedio de todos ellos. Bueno, como habíamos visto anteriormente, los algoritmos pueden ser también secuenciales. Fíjense, esto podría ser resuelto de la siguiente forma, creando 5 variables, ¿no? Luego sumamos esas 5 variables y la dividimos entre 5 y ya obtenemos el promedio, ¿no? El promedio de esos 5 números. ¿Okay? Pero ¿qué sucede si la cantidad de números aumenta? ¿No? ¿No sería correcto crear, por ejemplo, 50 variables, 100 variables, 150 variables? ¿No? En ese caso, lo que tenemos que hacer es realizar una estructura o aplicar una estructura repetitiva. ¿Okay? Vamos al programa, a ver, para resolver este ejercicio. Bien, primero vamos a colocar el nombre, ¿no es cierto?, del proceso. Vamos a ponerle ejemplo 1. ¿Okay? Bien. Nos piden 5 variables, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer acá es primero vamos a definir la variable de control, ¿okay?, como entero. Bien, vamos a insertar la estructura mientras, acá el comando mientras, vamos a insertar, aquí lo tenemos en el panel de comandos, hacemos clic, ¿no? Y ya tenemos insertada
la estructura mientras. Acá podemos ver su sintaxis, ¿no? Lo que vamos a hacer es, a ver, ¿qué es lo que deseamos acá? ¿No? Lo que deseo yo que me muestre este programa, ¿no? Ingrese número 1, 2 puntos, ingrese número 2, 2 puntos, ingrese número 3 y así sucesivamente, ¿no? En este caso nos va a pedir 5 números. Entonces lo que debemos hacer acá es, en secuencia de acciones colocamos el comando escribir, que nos permite mostrar datos en pantalla, ¿no? Escribir, ahí. Y la lista de expresión vamos a colocarla de la siguiente forma, ¿no? Ingrese número y vamos a mostrar la variable de control, ¿ok? 2 puntos, ¿no? Todo lo que está entre comillas dobles y está antecedido por el comando escribir se va a mostrar en pantalla, ¿no? Entonces, esto se va a mostrar en pantalla, ¿no? Y luego solicitamos que se ingrese un número y ese número debe ser guardado en una variable, ¿no? Entonces necesitamos el comando leer para, en este caso, almacenar datos. Hacemos clic acá en leer. Bien, eso lo vamos a almacenar en una variable. Por ejemplo, la variable n mayúscula, ¿no? Bien, hasta ahí. Bien, ¿cuál vendría a ser entonces la expresión lógica? ¿No? Como vamos a pedir en este ejemplo 5 números, entonces colocamos acá, mientras la variable de control sea menor o igual a 5, ¿no? Mientras la variable de control sea menor o igual que 5. Si no encontramos por ejemplo, no encontramos el carácter, lo podemos utilizar, ¿no? De acá de los operadores y funciones que tiene el programa. Acá tenemos menor igual que. Entonces, ¿listo? Ahí tenemos entonces. Bien. Mientras la variable de control sea menor o igual que 5, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer es que se solicite el número, ¿no? Bien. En este caso estamos utilizando una variable de control, ¿no? Esa variable debemos dar un valor inicial, debemos inicializar esa variable. Lo vamos a hacer mediante una asignación. Decimos que la variable c, en este caso la variable de control, su valor inicial va a ser 1. ¿Por qué? Porque voy a pedir ingrese número 1, ingrese número 2, número 3, número 4, hasta el número 5, ¿no? Entonces, aquí nos faltaría algo muy importante, ¿no? Que viene a ser, en este caso, el contador. ¿Okay? Bien. Adicional a ello, vamos a definir también la variable n, ¿no? Definimos la variable n, que es un número entero. Fíjense, ¿qué sucede cuando yo ejecuto este algoritmo? Vamos a ejecutar. Ejecuto, aquí, ¿no? Y fíjense, el mensaje que sale acá en la pantalla nos dice ingrese número 1, ¿no? Vamos a ingresarle el número 1. Por ejemplo, 12. A ver, nuevamente lo voy a ejecutar. Aquí está. Ingrese número 1. Ingreso, por ejemplo, el número 12. ¿Ok? Enter. Ingreso otro número, por ejemplo, 13. Ingreso 15. Fíjense qué ha pasado. Se ha generado un ciclo infinito, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, me pide ingrese número 1, y así de forma infinita. ¿A qué se debe ello? Vamos a analizar. ¿Ok? Fíjense, habíamos dicho que la estructura mientras evalúa una expresión lógica. Mientras esa expresión lógica es verdadera, empieza la secuencia de instrucciones dentro del ciclo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el valor inicial de la variable c? Hemos puesto que es 1. ¿Ok? Entonces empieza acá, en la línea 5 nos dice 1 es menor o igual que 5, falso, verdadero. Es verdadero. Entonces, ¿qué hace? Me muestra el mensaje. Ingrese número 1. Nuevamente regresa al ciclo mientras. Y el valor de c, fíjense que no ha variado, sigue siendo 1. Entonces, nuevamente, 1 es menor o igual que 5, verdadero. Y nuevamente me va a pedir ingrese número 1. Por ese motivo estamos viendo, ¿no es cierto?, que al momento de ejecutar este algoritmo nos pide ingrese número 1, ingrese número 1, número 1, número 1. Entonces, ¿qué nos falta acá? Nos falta
utilizar, ¿no?, el contador. Tenemos que incrementar en este caso, mediante una asignación, la variable c, ¿no? C, y le ponemos que este de aquí se incremente en una unidad, ¿no? Fíjense, la expresión siguiente, c más 1, le decimos que se asigne a la variable c. Ahora sí, ejecuto, ¿no?, mi algoritmo y fíjense, me pide ingrese número 1, ingreso un número, por ejemplo 16, Enter, ahora me pide ingresar el número 2, ¿no? Ingreso otro número, ahora me pide el número 3. Fíjense, la variable c se va incrementando en una unidad. Ingreso otro número y finalmente ingreso otro. ¿Ve? Y ejecución finalizada. Entonces, hemos realizado, ¿no?, un algoritmo haciendo uso de la estructura repetitiva mientras. Ahora, ahí no queda el ejercicio porque nos pide sumar todos los números que hemos ingresado. ¿Okay? Entonces, para sumar los números que hemos ingresado, necesitamos una nueva variable llamada acumulador. El acumulador lo que hace es almacenar los datos que se ingresan, ¿no?, y los va a ir sumando, multiplicando, ¿no?, restando, etcétera, dependiendo de lo que nos pide el programa. En este caso debemos obtener el promedio de esos 5 números. Por lo tanto, para obtener el promedio de 5 números, lo primero que debemos hacer es sumar esos 5 números. Entonces, utilizamos un acumulador. Vamos a darle un nombre a esa variable acumulador, ¿no? A ver, ejecuto acá y le ponemos, por ejemplo, ¿no?, la variable sum. ¿Okay? La variable sum va a ser el acumulador. ¿Okay? ¿Con qué se va a incrementar la variable sum? Le voy a decir que se incremente, ¿no es cierto?, con el número ingresado, ¿no? Por ese motivo, coloco acá esta expresión, ¿eh? Sum más el número ingresado. Fíjense, hemos creado una nueva variable, ¿no?, que es llamada acumulador. Esa variable, al igual que el resto de variables, deben ser definidas. Entonces la definimos aquí en la parte superior, ¿no? Pero en este caso la vamos a definirla como real. ¿Por qué la vamos a definir como real? Porque vamos a obtener el promedio, ¿no? Entonces la definimos como real, ¿no? Y probablemente al obtener el promedio, el número que nos va a resultar va a ser un número decimal, ¿no? Entonces vamos a definirlo como, en este caso, como real. Como real. Listo, ¿no? Otra cosa. Esta variable que está dentro del ciclo, también debemos darle un valor inicial. Debemos inicializarlo. Entonces aquí lo inicializamos mediante una asignación. Y decimos que la variable sum, ¿no?, su valor inicial va a ser 0, ¿no?, porque se va a ir incrementando, en este caso, con los números ingresados. Por lo tanto, debe tener un valor inicial. Listo. Entonces, fíjense, ya tenemos, ¿no?, la variable acumulador aquí y lo que nos falta es mostrar ya los resultados. Y lo vamos a hacer fuera del ciclo, ¿no? Fuera del ciclo mientras colocamos los resultados. Escribir, voy a mostrar en pantalla, ¿no es cierto? El promedio es, ¿no? El, entre comillas dobles, no porque se muestre en pantalla, el promedio es, y mostramos en este caso, ¿no?, la suma de los números entre, en este caso, la cantidad de números, ¿no? 5. Ahí de esa forma podemos obtener el promedio. Bien, veamos entonces la ejecución de este pseudocódigo. Y hacemos clic e ingresamos los números, por ejemplo, 45, 20, ¿okay? 45, 20. ¿No? E ingresé otros números. A ver, continuamos, no hay problema, ¿no? Vamos a ingresar 5 números. 4 y 8, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos 5, 2045, 27, 4 y 8. Enter, ¿no? Y obtenemos ahí el promedio, ¿no?, el promedio de esos números. Bien, entonces, jóvenes, vamos a hacer un repaso, ¿no? En este caso ya regresamos a nuestra diapositiva, ¿no? Ahí tenemos justo el ejercicio ya resuelto, ¿no? Solo que aquí en la parte final estoy mostrando la suma y también el promedio. Pero veamos qué características tiene este pseudocódigo. Primero, hemos visto el uso de los contadores, ¿no? Ahí tenemos los contadores que deben ser inicializados, ¿no? Tenemos que inicializar tanto el contador
como el acumulador. Bien, también tenemos dentro del ciclo repetitivo, tenemos acá el acumulador, ¿no? ¿Qué es lo que hace el acumulador? Se va incrementando, ¿no es cierto? Decrementando o decrementando también, de acuerdo al enunciado del ejercicio, ¿no? Lo que nos pide el algoritmo, se va a ir incrementando o decrementando, ¿no? En este caso, estamos obteniendo la suma de todos los números ingresados. Tenemos el contador, ¿no? Que nos permite en este caso controlar la cantidad de datos que vamos a ingresar. ¿Okay? Entonces, importante, y estas variables también deben ser definidas, ¿no? Aquí en la parte superior. Bien, veamos la diferencia entre contador y acumulador. Contador viene a ser una variable cuyo valor se incrementa o decrementa en una cantidad constante. Los contadores se utilizan con la finalidad de contar sucesos o acciones internas de un bucle, ¿no? La diferencia con el acumulador, ¿cuál es? ¿No? Que el acumulador viene a ser una variable cuyo valor se incrementa o decrementa en una cantidad variable, ¿no? En el ejemplo habíamos visto que se incrementaba en el número ingresado, ¿no? Entonces el número es una variable, el número que nosotros ingresamos es una variable, ¿no? Es usado para ir almacenando los resultados parciales de operaciones. Importante, debemos inicializar los contadores y acumuladores, ¿no? En el caso de que un programa requiera el uso de contadores o acumuladores, es importante inicializar los mismos. Normalmente, cuando se desea efectuar sumatorias, el valor debe iniciar en 0. Si se desea totalizar multiplicaciones, el valor se debe iniciar en 1, ¿no? Porque si iniciamos en 0, al multiplicar el resultado sería todo 0. Es importante, ¿no? La inicialización tanto de los contadores como de los acumuladores. Y acá tenemos un ejercicio planteado, ¿okay? Para ustedes, ¿no? Donde nos pide realizar un algoritmo que muestre el promedio final de 35 estudiantes. ¿Okay? Y además de ello, se debe validar la nota de cada estudiante. No se olviden, las notas vamos a considerarla como notas vigesimales, ¿no? De 0 a 20. ¿Qué sucede si se ingresa una nota que no corresponde? ¿Okay? Entonces debería volvernos a pedir, ¿okay?, la nota ingresada. Bien, jóvenes, hasta ahí la estructura mientras, ¿okay? Hasta ahí la estructura mientras. Espero sus comentarios, ¿okay?, y sugerencias. Muchas gracias por su atención.